en el diccionario, el significado de sincero o sincera te va a hablar quizá con otro sinónimo como franco, franqueza y otras cosas. Pero el significado profundo de la palabra sincera, todos sabemos lo que es la cera, lo que hacen las abejas, cera, lo que es una vela de cera. Cuando un rey o un emperador pedía al fotógrafo de turno, al que hacía las imágenes, hazme una estatua sincera. Es decir, cuando al escultor se le iba la escarpa o el martillo y rompía un poquito esa imagen que estaba haciendo, la simulaba poniéndole cera. Así que quiero una estatua sincera, íntegra, mármol al 100%. Eso significa sincero y sincera. No buscaba este hombre ni recompensas humanas. Su oración era muy sencilla, era una oración pero profunda y poderosa. Acuérdate de mí, Dios mío. Esta palabra, esta oración aparece varias veces en el libro que lleva su nombre, Nehemías. Como dije antes, acuérdense que comenzamos a las 11, lo comenté, que un día pensando en mis cosas personales, íntimas, y no te puedes engañar a ti mismo, tienes que ser sincero contigo, ¿o no? Dije, Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho mal en mi vida. Pero acuérdate, oh Dios mío, le dije eso, sí. Acuérdate por las cosas que hice bien. No autoevaluándome, lo digo con sinceridad y con humildad. Cuando aparecen palabras en la Biblia, la hago mía. Por ejemplo, Proverbio capítulo 21, verso 1, no lo busquen, porque no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque es un verso antiquísimo que viene en una versión que se hizo de la Biblia y ya no viene ahí. Porque estoy hablando con un teólogo de este verso y no lo encontraba. Al fin lo encontró. Que dice lo siguiente: como repartimiento de las aguas, ahí le vienen de otra manera, pero no exactamente así. Como repartimiento de las aguas, sinónimo, regar. ¿Quién no sabe regar? En los pies del hortelano, ¿por qué? Porque el hortelano, cuando el agua corre por los surcos, lo desviaba solo con un movimiento de pie. Echaba a tierra así y desviaba el agua. Así dice la palabra, está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que él quiere le inclina. Esa palabra es muy fuerte. Eso me impactó hace muchos años. Y mis oraciones, Señor, inclina mi corazón a ti. Porque es importante que sea Él el que incline tu corazón. Es importante que sea Él el que use el cincel y esculpa, no que culpa de esculpir, de meter el cincel y el martillo y sacar de ti todo aquello que no corresponde. Hay un siervo de Dios que ha escrito un libro que se llama El cincel de Dios. Y yo sé que eso está basado ahí, en esa palabra. Es importante que Dios trabaje en tu vida y que tú no te resistas, que le dejes hacer. Así que acuérdate de mí, Dios mío. O el viernes íbamos a comprar una cama
¿A dónde? Castelgalí. Hablé con la persona por teléfono y yo esa mañana, por la mañana, antes de ir, dije, Dios de los cielos, dame un buen encuentro. ¿Para qué? Porque hay que buscar la oportunidad de hablar de Dios a toda persona. Cogí folleto y me lo metí en el bolso. Ahí siempre hay folletos. Juan, que nunca falte en el expositor. Y cuando hablamos y hablamos y hablamos, él le dijo a Juan o a Hino, bueno, si tengo algo más ya me pondré en contacto con vosotros. La tarjeta, el folleto, Centro Cristiano Betania, el teléfono y el correo electrónico. Por aquí te puedes poner en contacto conmigo. Y a partir de ahí comenzamos una conversación de por qué yo dejé de ser quien era, porque un día Jesús vino a mi vida, con 17 años. Buscar la oportunidad, confiar en Dios. Todas esas palabras, es el manual del fabricante. Si tú sigues la palabra de Dios tal cual está, escúchame, vas a tener éxito. No éxito para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Así que voy a hablar de los versos donde aparece, acuérdate de mí, oh Dios mío. Nehemías capítulo 5, verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías tiene 13 capítulos. La verdad que no te aburrirás. Si lo lees y le dices, oh Dios, que esta palabra haga el efecto deseado por ti. Que esta palabra, Señor, baje de lo alto, porque la palabra dice Isaías 55, 10, 11, no vuelva a él vacía, ¿verdad que no? Sino que riega la tierra. Ese agua que cae, esa palabra, la hace germinar. Da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice Dios, certifica Dios, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra de Dios. Es poderosa, sea hablada o sea escrita. Apocalipsis 3:20. No, perdón, ese no. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, felicísimo, el que lee, el que oye y el que practica la palabra. Amén. Así que hay una promesa de ser bienaventurado, sea leer, sea oír, pero sobre todo practicarla. Es muy importante. Nehemías 6:14. Acuérdate, estoy leyendo Reina Valera del 60. Acuérdate, Dios mío, mire, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalá, que de santo no tiene, aunque empiece por San. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme, ¿qué? Miedo. Sea Jehová tu temor y tu miedo, dice eso la Biblia en Isaías. Sea el Señor tu miedo y tu temor. En el capítulo 1 que hemos leído esta mañana, Dios grande, poderoso y temible. Sea Él vuestro miedo y no los falsos profetas. Nehemías 13, verso 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí. Nehemías capítulo 13, en el mismo capítulo lo dice varias veces. Verso 22.
Y dije a los levitas que se purificasen. Bendito sea Dios. Este hombre que era copero del rey, que estaba a kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros de Jerusalén, en una sociedad pagana, idólatra, se mantuvo puro. ¿Por qué? Porque perseveraba en la palabra y en la oración. Un hombre empático, más que empático, misericordioso, que cuando oyó lo que su hermano Enani le dijo en qué situación de adversidad se encontraba el pueblo de Dios allá en Jerusalén, los muros caídos, las puertas quemadas. Dice, cuando oí esto me senté y comencé a llorar y a ayunar por varios días, que fueron semanas, hermano, semanas, llorando. Oh Señor, pon un espíritu sensible en nuestros corazones. Por eso hay una dedicación en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Él llama a los levitas que se purificasen, descendientes de Leví, sobrinos de Moisés, fueron escogidos para servir a Dios. Y ahora el siervo, el copero del rey, tiene que llamar a los levitas para que se purificasen y viniesen a guardar las puertas. Mire, para santificar en el nombre de Jesús el día de reposo. Hermanos queridos, desde Génesis y Apocalipsis, el día de reposo es de Dios, para su gloria y para su honra. Para su gloria y para su honra. Lean este capítulo de este libro de Nehemías. Porque él tuvo que decirle, acuérdate de mí, oh Dios, porque le arrancó los pelos de la barba y de la cabeza a los que no guardaban el día de reposo. Señor, danos pastores como ese. El celo de tu casa me consume, dijo Jesús. El celo de tu casa me consume. Se hizo un látigo, queridos hermanos. Fue un día al templo, se movió por allí, caminó por allí, miraba las cosas, observándolo todo. Si ustedes leen, y le aconsejo que lean los 13 capítulos de Nehemías, cuando él llega a Jerusalén, se levanta de madrugada y con su caballo comienza a moverse, que había lugares que donde no podía pasar. Imagínense la de escombro de la situación de adversidad de esa ciudad santa. ¿En qué situación estaba de ruina? Jesús entró y observó y lo miró todo, y al día siguiente, hermanos, se fabricó un látigo y comenzó a mover el látigo y a volcar las mesas, pero no como con ira sin control. Todo lo volcaba, todo lo tiraba. Pero cuando llegó a la mesa donde estaban las palomas, su sensibilidad, lo que la paloma representa, dijo, quita esto de aquí. Acuérdate, Dios mío, de Tobías de Sanballat. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borre mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, sin ser sacerdote. Nehemías 13, 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, aquella puerta, para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia, porque es que los cogía y le arrancaba los pelos. Acuérdate. Nehemías 13, 29 señala
a aquellos que contaminaron el sacerdocio. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Queridos hermanos, tenemos que mirar por nosotros mismos de no contaminarnos. Nehemías 13:31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, las ofrendas, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hay pasajes similares en la Biblia. Por ejemplo, Jueces 16:28, Sansón. Dice la palabra, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Mire, la oración de Sansón. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea que puedes usar la oración de acuérdate de mí con diferentes fines. Sansón lo que hace es suicidarse. Mueran los filisteos conmigo. El Salmo 106, verso 4, la característica de este salmo, la mayoría de los teólogos dicen que es un salmo davídico, es decir, de David, pero realmente no es así, no se sabe, es anónimo. Pero fuere quien fuere, dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Y por último, que hay muchos más versos, quiero hablarle de Lucas 23:42. Jesús estaba en la cruz. Un ladrón a su derecha y otro ladrón a su izquierda. Ambos pasaron un proceso de juicio por el delito cometido y fueron sentenciados a muerte junto con Jesús. Jesús no tuvo un juicio justo. El justo por los injustos. La Biblia lo describe como condenado entre dos malhechores. Uno diciendo, a ver, si tú dices que eres hijo de Dios, si realmente tú lo eres, y según lo que se dice, sanabas enfermos, ciegos, cojos, mancos, leprosos, incluso desafiaste las leyes de la gravedad al caminar por las aguas. ¿Por qué no le dices a tu Padre que mande ángeles y nos libere? Buscaba, por decirlo así, una libertad transitoria. Y el otro le recrimina a su compañero diciendo, ni estando a la puerta de la muerte temes tú a Dios. En verdad, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. A eso se le llama reconocimiento, confesión. Pero ¿qué mal ha hecho? Reconocimiento. El justo por los injustos. Acuérdate de mí, la palabra de Nehemías, cuando vengas en tu reino. Respuesta inmediata. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no es un masoquista que quiere que sufras, que lo pases mal,
que le esté rogando y rogando y rogando. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. También Dios era consciente que a ese hombre no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que hoy veremos cómo esta oración refleja una vida, escúcheme hermano, dedicada a Dios. Y en algún caso, en un momento puntual, como también nosotros podemos vivir y orar así intencionadamente. Si ustedes leen el libro de Daniel, sabrán lo que es vivir dedicado para Dios. Un hijo de Nabucodonosor estaba en una juerga. ¿Saben lo que es una juerga? Borrachera, comilona. Y este que era un profano, idólatra, le dijo a sus criados, un momento, tráeme los vasos y los utensilios del templo de los judíos. Esos vasos de oro fueron dedicados para el templo. Y él lo hizo traer para seguir la borrachera. En el momento que se llevaron el vaso a la boca para beber, aparece una sola mano escribiendo en una pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Hoy he puesto fin a tu reino. Y murió. Algo que estaba dedicado al templo, que era utensilios. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús y ha sido lavado por la sangre del Cordero y es bautizado en agua, es una persona que debe vivir intencionadamente dedicada a Dios. Dedicada a Dios. Y no decir, no, pero ya me perdonó. Quieto parado. Romanos nos dice la palabra que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Si no vives conforme a la palabra de Dios, estará bajo el juicio de Dios. No hay otra vuelta. No hay otra. El clamor de un corazón íntegro. Nehemías se negó a tomar el sueldo del gobernador y ayudó con sus propios recursos. En medio de injusticia actuó con rectitud para el bien de su pueblo. Vamos a ubicarnos leyendo los versos del 1 al 5 del capítulo 5 de Nehemías. El clamor del pueblo oprimido. Entonces, verso 1, dice la palabra, hubo un gran clamor, diga conmigo, gran clamor. No una oración superficial, un gran clamor. Y le voy a explicar qué es un gran clamor. Suponga que se cae del barco, nadie le ve. Y dice usted, por favor, tenga la amabilidad, si alguien me oye, llamar al capitán que detenga el barco y que un joven o varios fornidos que sepan nadar se arrojen al mar, porque resulta que yendo yo paseando por la borda me asomé y me caí. ¿Es un clamor? ¿Es una petición de socorro? Sí, pero a su manera. Muy poética. Otra cosa es ¡socorro! Clamor. No lo digo con micro porque entonces se va a fundir las lámparas. Eso es un clamor. Sí. No está Luis,
No está Luis, no lo conoce. Yo decía un joven, ya no. Éramos jóvenes entonces. Iba Hino, mi esposa, Luis y yo. Y 40 cerdos lechones atrás en la furgoneta Mercedes. ¿Te acuerdas, verdad? Salimos de Betania a la casa que teníamos en la colonia Yorba. Había nevado mucho toda la noche, hermanos. Mucho. ¿No llevábamos cadena o sí? No recuerdo. Íbamos por una carretera, no la que tenemos ahora, el Eix. No, por montaña. Era montaña. Pasamos por un lugar donde era muy alto. Y la furgoneta hizo así un giro y se fue para el acantilado. Bueno, para el corte de montaña. Yo solté el volante. Me llevé la mano a la cabeza y dije, en el nombre de Jesús. Hermano, ¿qué pasó? ¿Y no qué pasó? La furgoneta se enderezó sola y volvió a la carretera. Lo digo para la gloria de Dios. Fue un clamor porque vi la muerte. Y morir con los cerdos, Señor, no me complacía. No me complacía porque bendito sea Dios. Me acuerdo del endemoniado gadareno y cómo fueron todos los demonios allí al cerdo. En el nombre de Jesús. Y me acuerdo otro día de un clamor. Yo me iba a trabajar y mi hija Sara estaba en su habitación, era pequeñita, no sé si 10, 9 o 8 años. Y tosiendo, y tosiendo, y tosiendo, y toda la noche tosiendo. ¿Te acuerdas, Cari? Y tosiendo. Y yo ya me iba por el pasillo. Ya iba a salir al comedor y escuchándola toser, me fui para allá a la habitación en el nombre de Jesús. ¡Fuera esa tos! Hasta la fecha. No es por vanagloria. Sé lo que es un clamor. Y piense cuando le dije a Dios, Señor, acuérdate de mí. Me acordaba de esas cosas. Me acordé de cosas donde Dios me usó en muchas situaciones de adversidad. ¿Y dónde fallé? Entonces hubo gran clamor del pueblo y ahora lo van a entender. Porque lo que tenía que haber era una fiesta, porque habían salido de 70 años de cautiverio en una tierra de idólatras. Si leen ustedes, creo que el Salmo 133, no me acuerdo. No, 133 no. 137 puede ser. Que venían y le decían a los cantores, a los músicos, oye, judíos, cantadnos esos cánticos que cantabais en Jerusalén. Y ellos tenían las arpas colgadas en los sauces. De ahí viene la canción de Babilonia, como es del grupo Bonnie M. Bonnie M cantaba este salmo. Se refería a esto. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar? Si estamos destruidos, nuestro templo destruido, nuestros muros caídos, ¿cómo vamos a alabarte? Lo que hacen una oración no muy buena. Acuérdate de ellos, Señor, con lo que no hicieron. Y habla de ahí de cosas horribles. Y dicen que algo a mi derecha, a mi diestra, 137, 36. ¿Lo podéis poner? $137 creo que es. ¿Lo podéis poner un momento? Solo porque es importante. Hola, ¿podéis poner Salmo 137? ¿Sí? Junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos. Fíjense, hermano, cuando usted recuerda lo que tenía bueno y lo ha perdido por la desobediencia a Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos acordándonos de ¿qué? De Sión. ¿Puede poner más versos? Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Puede poner más? Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo,
Cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en la tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom. Y lo vamos a dejar hasta aquí. En el día de Jerusalén, quienes decían arrasarla hasta los cimientos. Acuérdate, oh Jehová. Y a lo posterior es que sus hijos sean destruidos y todo, de sus cautivos, los que cautivaron a ellos. Un clamor. Mire, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El mismo pueblo judío clamaba contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Quiere decir mucho de familia. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Es decir, hemos pedido prestado para pagar impuestos. Venimos de Babilonia. Estamos en nuestra tierra destruida y arruinada. Y nuestros propios hermanos nos están arruinando más. Ahora, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Ya no nos queda nada. Hemos dado nuestros hijos e hijas como esclavos a nuestros propios hermanos. Hemos salido de Guatemala para entrar en Guatapeor. Es lo que venían a decir. Y no tenemos posibilidad de rescatarla. A mí me viene a la mente esto, hermano, empatía. Como dijo Carmen, ponerse en el lugar de otro. Papá, 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 sacadme de aquí. Hija mía, no tengo con qué rescatarte. Eso hay que leerlo. Hay que ser empático. Observación, interpretación y aplicármelo. Aplicación. ¿Qué está sucediendo? No tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Lo hemos perdido todo y nos hemos quedado sin recursos. Por eso, verso 1 del capítulo 5, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres, mírelo, contra sus hermanos judíos. Los que habían sido deportados a Babilonia, los que fueron liberados por Ciro, Esdras capítulo 1, dice la Biblia, y Dios despertó el espíritu de Ciro. Y Ciro dice: el Dios de los cielos me ha dicho lo siguiente, que los que hayan aquí de Jerusalén vuelvan a su tierra, edifiquen los muros, arreglen las puertas y haya de nuevo cántico, alabanza y adoración al Dios de los cielos. ¿Quién dijo esto? Ciro, un pagano. Pero como decía antes, Proverbio 21:1, como el repartimiento de las aguas en los pies del hortelano, así está el corazón de los reyes en la mano de Jehová. Y Él lo inclina a todo lo que Él quiere. Si eso puede hacer con los reyes,
¿qué no hará con unos plebeyos como nosotros? Ni su padre ni su abuelo conocía a Ciro, cuando ya Isaías profetizaba que se levantaría un rey llamado Ciro. ¿Para qué? Para ser el vocero de Dios. Y Dios nos dice en la palabra: si vosotros no hicierais estos, las piedras clamarán. El pueblo sufre por el hambre, las deudas y la pérdida de libertad. Una presión interna, no externa. Imagínense. No eran los babilónicos, eran los propios judíos. Salieron de un cautiverio babilónico para entrar en un cautiverio judaico por los propios judíos. Y estos clamaron por esta situación. Nehemías no era ajeno al dolor ni al sufrimiento del pueblo, porque un hombre como él, que vivía cómodamente en palacio en Susa, la capital del reino, cuando oyó la situación de adversidad que vivía el pueblo de Dios, le pidió a Dios que le diera delante del rey, que hallara gracia a sus ojos para lo que le iba a pedir. Y lo que le pidió fue que le dejara ir a Jerusalén para reconstruir esa ciudad. Algunos vendían sus propiedades, otros hipotecaban sus campos y otros incluso entregaban a sus hijos como siervos. No le quedaban más. ¿Te imaginas, hermano, por favor, en el amor de Dios, te imaginas tú dar a tu hijo en cautiverio porque no tienes dinero? ¿Cómo se puede llegar a degradarse tanto el pueblo judío? Busquemos una aplicación en la iglesia y la familia espiritual. Debemos cuidarnos de no ser tropiezo ni carga para nuestros hermanos. Yo trabajé para un creyente. Trabajaba en una fundición. Estaba próximo a casarme. Mi mujer entraba en una empresa en la avenida de Pirelli y yo entraba en otra que estaba enfrente, ¿recuerdas? Ahí hacía 5 horas por la mañana y por la tarde 8 en una fundición. Y veía, no me agradaba. No me agradaba que nos olvidemos de ser quienes somos, que somos hermanos en la fe. Y no tratar bien al que está bajo tu autoridad o tu responsabilidad. A veces la necesidad no está en la calle, sino dentro de la iglesia. Proverbio 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y los litigios son como cerrojo de alcázar. Este verso tiene tremendo, es tremendo este verso de Proverbio. La pelea entre hermanos. En una vez que a mí me llamaban en la iglesia, cuando era jovencito, Felipe González. ¿Por qué me llamaban Felipe González? Porque todo lo que no estaba de acuerdo lo decía públicamente. Pero en las reuniones que se permitía eso. Y un día un hermano se levantó con una silla para golpearme. Sí, literalmente. Con una silla para golpearme. Así que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y los litigios son como cerrojos de alcázar. Aquí lo que está diciendo, que una ofensa entre hermanos, la reconciliación puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque las heridas son muy profundas. Y cuando habla de ciudad fuerte, buena voz. Incluso más que conquistar una ciudad fortificada, es poder convencer al hermano para el perdón.
al ser tan íntimo, hace que las divisiones sean mucho más profundas. Por el contrario, otro pasaje relevante es el que venía en mente, el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, cuando se tiene consideración de este verso, se lee pidiendo al Señor la dirección del Espíritu Santo para que te revele lo que está diciendo la palabra. Mira, no sé cuánto habemos, pero alguno de ustedes ni siquiera ha cruzado una palabra. No me da tiempo. De aquí hasta allá. Somos hermanos, tenemos un mismo Dios, estamos en su casa, vivimos, pero no habitamos. Vivir es una cosa, habitar es otra. Vivimos transitoriamente en esta casa, pero no habitamos juntos en armonía. No hay comunión. Tenemos un mismo Dios. Hay reunión de jóvenes. No te veo en la reunión de jóvenes. Son tus hermanos y hermanas. Son tus hermanos y hermanas. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Ayúdame en esto, por favor. Intimidad. Ayudarme en esto. Es como buen óleo que cae sobre la cabeza del sacerdote Aarón y desciende por la barba y desciende ese óleo por los vestidos, de la cabeza a los pies, en todos los niveles. Y dice la palabra, porque ahí, di conmigo, ahí, di otra vez, ahí, otra vez, ahí, envía al Señor. Uy, qué flojo. Envía al Señor bendición y vida eterna. Si vives contrario a la palabra, te pierde la bendición. Te pierde la bendición. Te pierde la bendición. Mas a todo aquel que creyere en mí, dice Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Juan 1:12, termino. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos de aquí han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Escúchame. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Jesús como Señor y Salvador en su vida? Si no la levanta, entenderé que aún está en el mundo. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Padre te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Lo sabes? El que está a tu lado es tu hermano y tu hermana. Es tu hermano y tu hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ni siquiera te hablas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Alguien dijo que Jesús fracasó en la cruz. Él está enterrado. Nunca fracasó. Nunca fracasó. Nací en una familia alcohólica. Llegó un día el evangelio a mi vida. Me cambió para siempre. Cometo errores, muchos. Pero acuérdate, Dios mío. Acuérdate. No te vayas de aquí sin abrazar a alguien o a alguienes que no conoce. Acércate. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay delante de ti que te impide abrazar a un hermano, a una hermana de tu edad o da igual? Aquí no hay nadie mayor que nadie. Sí, en edad solo. Pero todos somos iguales ante Dios, somos sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe toda cadena, toda atadura mental, Señor.
toda vida superficial, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que todo bisturí, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Haz tu obra en este tiempo. Acuérdate, Dios mío, de esta oración y cúmplase tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga. Tú puedes hacer dos cosas, solo dos. Me entra por aquí, me sale por el otro lado. O ser obediente y decir, voy a hacer lo que Dios me manda en su palabra. Este es mi hermano. No te escondas de tu hermano, dice Isaías 58. No te escondas. No vengas tarde y salgas pronto para no saludar a nadie. Eso es cosa del mundo, no del pueblo de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga. Acuérdense de los anuncios que se nos ha dado. Y de verdad, hermano querido, cuando uno llega a la edad que tengo yo, ya con 72 casi, uno piensa, no vivamos en la vanidad de la mente, sino vivamos conforme a la mente de Dios, porque nos dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Jesús nos dice, yo, Jesús, soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Mi voluntad y mi propósito para tu vida están reflejadas en los evangelios. El que me ama, mis mandamientos guardará. Amén. Que Dios te bendiga.